Bueno, entonces vamos a dar inicio al segundo día del coloquio interregional de filosofía, que lo hemos titulado Ética y Filosofía Política. Bueno, primero agradecer de antemano la participación de todos los que han podido estar presentes a lo largo de toda la jornada de ponencias. En el primer día, que fue el día de ayer, fueron ponencias muy interesantes y que nos llamaron mucho a la reflexión y a la discusión, ¿no? El día de hoy también vamos a tener ponencias muy interesantes que van a terminar en la presentación del libro de la doctora Teresa Rieta, pero para iniciar con una grata ponencia, bueno, el doctor Rafael Félix Mora Ramírez nos va a deleitar, ¿no? Digámosle así, con esta ponencia magistral con la que vamos a empezar el coloquio el día de hoy. Entonces, antes de empezar, quería recordar a los ponentes que el día de hoy vamos a tratar de que se cumpla con el horario del programa. Es por eso que 5 minutos antes de terminar las ponencias, vamos a decirles para que puedan ir concluyendo con las ponencias respectivas y así podamos cumplir con la programación. Muchas gracias a todos los ponentes y a todos los participantes que se encuentran presentes. Entonces, sin más que decir, voy a dar la presentación del ponente que nos va a dar ahora en la ponencia magistral, que es el doctor Rafael Félix Mora Ramírez. Es un filósofo egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente cuenta con el título de licenciado y tiene los grados de magíster y doctor. Tiene especial interés en el área de la cultura, la lógica, la epistemología y la filosofía analítica. Es autor de los libros El valor de la lógica, ensayo apologético del 2019, también Quechua, problemas y posibilidad del 2020 y para comprender a las falacias en el 2020 también. Es miembro del Centro de Estudios de Filosofía Analítica CESFIA, de la Sociedad Peruana de Filosofía SPF y de la Academia Mexicana de Lógica AML. Es integrante de los grupos de investigación Círculo de Debate San Marcos, Sentido y Referencia y Conjeturas y Refutaciones. Ha sido ganador del Premio de Lógica Francisco Miro Quesada Cantuarias por presentar el mejor artículo inédito en el área de la lógica en la competencia organizada por la Sociedad Peruana de Epistemología y Lógica Estelo y la Lógica Universalis Association, LUA. Ha ganado el concurso de enseñanza y difusión digital de la Olimpiada Internacional de Lógica 2021 y está calificado como investigador RENACIT del CONCITEC, Grupo Carlos Monge, nivel 4. Bueno, entonces con esta presentación le doy pase al doctor Rafael Félix Mora Ramírez. Muchas gracias. Ya, muy bien. Ante todo, quiero confirmar si me escuchan. Sí, se le escucha claramente. Entonces voy a compartir pantalla. Ya está. Entonces, ahorita también pueden ver mi PowerPoint, ¿no es cierto? Sí, se ve claramente. Ya está, entonces podemos proseguir. Ante todo, agradecer pues a la organización, a la Universidad San Agustín, por su gentileza de la invitación, en realidad por la aceptación, ¿no?, de la ponencia, puesto que esto fue un trabajo escrito, enviado y luego evaluado, ¿no? Eh, y bueno, voy a hablar un poco de un pensador que muchos dudan a veces en llamarlo filósofo. Sí, y esto lo voy a demostrar hoy día por qué muchos dudan, a pesar de que tiene muchas características que lo hacen ver como un pensador original, como un pensador provocador, como un filósofo, yo diría, ¿no? Aunque muchos prefieren llamarlo, curiosamente, ¿no?, pensador, difusor,
pero dudan mucho en llamarlo filósofo. Me ha pasado, y yo les voy a comentar esto, les voy a mostrar pruebas, ¿no? A ver, también tengo acá algunas imágenes para, pues, de repente un poco hacer más amena este encuentro. Se llama este trabajo Posibilidades de una ética denegriana. Yo lo que quiero es mostrar que en De Negri hay un cuerpo de ética. Hay un cuerpo de ética, hay una ética o una posible ética, ¿sí? Que sería bueno investigar, revisar. También posiblemente hay una política, pero eso no lo he visto mucho. No hay mucho de eso, pero de que hay ética sí. Entonces vamos a ir con ello, ¿no? Bueno, ahí hay una frase debajo si la pueden leer, ¿no? En Occidente se habla mucho del amor y es normal porque uno habla mucho de lo que no tiene. Ahí dice, ¿no? De Negri, ¿verdad? Hablan mucho de lo que no tienen y eso es el amor. Bueno, dice él, ¿no? Ya su posición, ya te debes dar cuenta que es bastante polémica, escéptica, por ejemplo. De Negri escribió bastante, fue un pensador prodigioso, fructífero. Ahí tienen todos sus trabajos, ¿sí? Fascinum, fue su revista, él publicó una revista, por cierto, en la época de Velasco, en una revista de contenido sexual, o mejor dicho, sexológico, ¿no? Porque contenido sexual suena a pornografía, ¿no? Pero en realidad era sexológico, era estudio del sexo o de lo sexual. Dicho sea de paso, por esa colección de revistas llegó a ir preso. Sí, sí, llegó a ir preso en la época de Velasco, aunque por poco tiempo, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo en Onan, ¿no? Onan es ¿no? Del cual sale la palabra onanismo, ¿no? Que muchos traducen como masturbación. Pero lo que hizo Onan, si leen la Biblia, no tiene que ver con eso. Onan lo que hacía era tener coitus interruptus con su pareja, ¿no? Digamos que eyaculaba fuera del cuerpo. Pero eso está en la Biblia, por si acaso, ¿no? Pero luego en la época medieval se interpretó como que eso era pecado, ¿no? El arte erótico de Mihaly Csikszentmihalyi se refiere a un artista que tenía pues cuadros eróticos. Arte y ciencia de la gallística, de esto y aquello, hechos y opiniones acerca de la mujer. Por cierto, ¿no? Que estamos en época del feminismo. Si ustedes quieren ver a De Negri, digamos, discutiendo sobre feminismo con feministas, un poco para que aprendan a discutir, ¿no? A conversar con ese tipo de, digamos, intelectuales, deberían ver a De Negri en sus entrevistas, ¿sí? Porque he visto que mucha gente cuando discute con las feministas, ¿no? Tienden mucho al ataque, ¿no? A otro tipo de consideraciones. Cajonística y vallejística, miscelánea humanística, lexicografía, smorgasbord, ¿sí? Esta palabra que es tan rara viene del sueco y simplemente quiere decir algo así como misceláneo, ¿no? Temas varios. Temas varios. Como te das cuenta, de Negri pues busca palabras un poco ocultas, ¿no? Obscenidad y pornografía, normalidad y anormalidad y el asesino desorganizado. Poliantea, que también quiere decir diversos temas, igual que polimatía, diversos temas, no son sinónimos más o menos. Otro sinónimo es mixtifori, o sea, él siempre escribe sobre diversos temas, ¿no? Otro libro que se publicó, pero ya digamos que tiene que ver con escritos que él hizo para el comercio, además que se publicó en el 2018, ¿no es cierto? En el 2018, o sea, cuando él ya había fallecido. Él, recuerden, aquí me sale que se terminó de imprimir en febrero del 19, ¿no? Él falleció en el 18. ¿Sí? De hecho, falleció un 27 de julio, ¿no? Entonces, este año se cumplirían 3 años de su muerte. Ya hace poco, en julio. Pero si ustedes se dan cuenta, ese día, 27 de julio, en los periódicos o en la televisión, no salió nada de él, ¿no? Que es lo que siempre pasa, ¿no? Con talentos peruanos que se quedan en olvido, ¿no? Nadie los recuerda, pocos entienden que la labor del intelectual es básicamente la de un
un apostolado, ¿no? Siempre que hay maestro hay discípulo, ¿no? Y tiene que haber apostolados, sucesores que recojan a los antiguos y los difundan, para que tus continuadores te difundan a ti, ¿no? O sea, la gente no entiende eso, no piensa que automáticamente van a consumir cultura, ¿no? Cuando en realidad no consumen cultura, consumen otras cosas, ¿no? Consumen otras cosas, pero no cultura. Entonces, si no le rinde culto a los intelectuales de hoy, ¿sí? O al menos hacerlos conocidos, digo, pues esto es una gran tragedia. Bueno, acá hay un libro de él que yo me lo tuve que comprar, que es Matt. De hecho, la palabra Matt, ¿no? Significa pues loco, ¿no? Loco o locura, ¿no? Bueno, loco en inglés, ¿no? Se llama Marco Aurelio de Negri, ¿no? Sexo, amor y otros placeres de la lengua. Pero esto no es un libro, digamos, sino que es un conjunto de ensayos que él publicaba en el comercio, ¿ya? Un libro muy interesante, muy valioso. Y bueno, ahora bien, estos libros tú los puedes encontrar en ese drive que está ahí, que de repente a los amigos que nos están viendo, yo con todo gusto se los podría, sin ningún tipo de condicionamiento, pues compartir. Pero bueno, no está activo el chat, pero ya después se lo darán a los demás compañeros, ¿no? Ese es un drive donde están los archivos que yo encontré. Los archivos que yo encontré ahí desperdigados en la web, ¿ya? Entonces, pues no están todos, pero hay un gran número al menos, ¿no? Pero no están todos. Bueno, ya después los compartiré, aunque está ahí, ¿no? Ahora bien, yo les comenté que lamentablemente en nuestro país, en nuestra patria, no se reconoce, ¿no? No se reconoce debidamente a los intelectuales, no se les reconoce. Y bueno, mira, acá hay dos pruebas, ¿no? Yo envié un ensayo de Negri a dos revistas. A una revista que es de la Academia Peruana de la Lengua, que es un boletín, ¿no? Que es un boletín de humanidades. En la página web dice humanidades. Pero tú le envías y ellos te responden, no, disculpa, esto solamente es literatura, lingüística y filología. Así te dicen, ¿no? Ahí dice humanidades, ¿no? Bueno, parece que ellos llaman humanidades solamente a eso, ¿no? Parece. Ya. Bueno, esa es la Academia Peruana de la Lengua. Se le puede disculpar porque es peruana de la lengua, ¿no? Peruana de la lengua. Entonces, bueno, ¿no? Lingüística, pues. Luego, mandé el artículo a otra revista que sí es de filosofía, que se llama Arete, que es de la Católica, ¿no? Dicho sea de paso, solamente hay 3 revistas indexadas en cielo en el Perú, de humanidades, ¿no? Que es Arete, Letras y Desde el Sur, que es la última que ha salido Desde el Sur, ¿no? Que es de la UPC, si no me equivoco, ¿no? Bueno, ya. Entonces, no, creo que es de la Científica del Sur. Ya, entonces envié el trabajo y me responden tampoco que no lo van a aceptar. ¿Por qué? Porque no está dentro de las líneas generales y el espíritu de la revista. Esa es la respuesta más diplomática que me han dicho para decir que no, para nosotros esto no es, ¿no? No es filosofía. No es la filosofía que queremos. Porque en este país estamos así de divididos, de polemizados, ¿no? Digamos, ¿no? Que, en fin, es lo que yo deduzco. ¿Qué dicen después? Se le recomienda, dada la pertinencia en el panorama del pensamiento peruano contemporáneo, enviarlo a una revista de estudios culturales. Pero ¿qué entienden ellos por estudios culturales? Estudios culturales para mí es feminismo, ¿no? Sociología, de repente eso, ¿no? O cómo la ideología influye, ¿no? En la sociedad. Pero, y dicen que eso es de Negri. O sea, no se atreven a llamarlo filósofo. ¿Por qué no? No lo sé. Yo creo que sí lo es. Y yo se los voy a demostrar. Y espero que ustedes, si no lo aceptan, me lo digan, ¿no? Me digan, no, estás equivocado. O a lo mejor que sí, ¿no? Bueno, depende ya también ustedes la capacidad crítica que tengan, si quieren hacer preguntas, ¿no? Aunque yo he visto que se hacen preguntas interesantes, ¿no? Y bueno, supongo que hoy día no será la excepción. ¿Cuál es la justificación de este trabajo? De Negri no tuvo hijos ni esposa que lo fastidiara, como decía su amiga Josefina Barrón, ¿no?
que es una poeta, ¿no? Feminista también, que siempre conversaba con él en su programa, ¿no? Sin embargo, fue muy conocido y respetado por todos. Si bien es cierto que no le gustaba la compañía de cualquier ser humano por más de 4 horas, él mismo dice, ¿eh? Dice que ningún ser humano es soportable por más de 4 horas, ¿no? Y si no, ¿te acuerdas, no? En los especiales del Big Brother, el Big Brother, la casa de Gisela, qué sé yo, ¿no? Donde encerraban a 10 gatos y los ponían ahí a que vivan ahí, ¿no? Y todo lo que pasaba, ¿no? Porque no se soportan, no se aguantan, pues se pelean, todo eso, ¿no? Bueno, parece que tiene razón, ¿no? No se puede aguantar a más de 4 horas a una misma persona. Bueno, según él. Uno no es capaz de escuchar todos y cada uno de los episodios de su programa La función de la palabra sin sentir algo de culpa y algo de remordimiento, ¿sí? De hecho, muchos de los materiales que yo saqué para este trabajo están en ese programa, La función de la palabra. Pues no me quedé ahí, ¿eh? También vi libros, como acabo de decir, ¿no? Algunos de los que estaban disponibles, ¿ya? Pero sí, la mayoría está en la función de la palabra. Entonces, si tú lo ves, si tú lo escuchas, y tú no entiendes que la gente no le hizo caso, pero tuvo un programa cultural. Así es, ¿no? Entonces, era para pensar, para que uno reflexione, ¿no? ¿Por qué no lo escuchamos? ¿Por qué no le hicimos caso? ¿Por qué no seguimos comportando peor que animales? Espero que este trabajo pueda llamar la atención de quienes tienen más recursos y tiempo para dedicarse al estudio pormenorizado de su pensamiento. Y tengo la esperanza de que esas investigaciones se traduzcan en tesis y artículos de revista. Bueno, en principio, las personas que son investigadoras tipo Concitec, que bueno, por algo son así, ¿no? De ese rango, deberían al menos, pienso yo, ¿no? Bueno, también si quieren, ¿no? Investigar el tema de Negri, por qué la gente no le hace caso, cosas así, por ejemplo. O también las personas que tienen más recursos y que les gustan las humanidades, ¿sí? No necesariamente universitarios, ¿ah? Pero también si los hay. Y bueno, finalmente también alumnos que están por acabar la carrera a lo mejor, alumnos que no saben qué tesis hacer, porque no saben qué cosa nueva sacar. Bueno, está De Negri, ¿no? De Negri es un tema, demostrar que De Negri es un filósofo, cosa que mucha gente no cree. Y yo te lo digo, ¿no? Mucha gente no cree que sea un filósofo, dudan en llamarlo filósofo, dicen que es un intelectual, un pensador. Pues no es lo mismo, digo yo. Ya. Bueno, esta primera pesquisa ha evidenciado que todavía no hay trabajos que analicen y estudien su manera de pensar. Y esto es preocupante, porque es una señal más de que hasta ahora no sabemos valorar adecuadamente a nuestros intelectuales. Tan solo comentar o reseñar alguno de sus libros sería el más justo de los recordatorios, de los homenajes. Con el tiempo se sabrá si las próximas generaciones, en comparación con nosotros, tomarán consideradas sus ideas o no. Si este escrito tuviera alguna importancia, ese valor se revelaría en la producción de investigaciones en torno al pensamiento de Negri. Entonces yo quisiera pues que algunas personas, tal vez, ¿no? Puedan interesarse por estudiar a Negri ya por cuenta propia, ¿no? Por cuenta propia, verlo, leerlo, ver sus programas, ¿sí? Hay mucho material suelto sobre él, ¿no? Bueno, comencemos. ¿Qué pensaba de Negri sobre el hombre? Sobre el hombre. Bueno, él siempre rescataba, ¿no? Rescataba frases de otros pensadores, de otros, en este caso un antropólogo, ¿no? Un paleontólogo, Richard Leakey, que decía, ¿no? Quizás la especie humana no sea más que un espantoso error biológico, que se ha desarrollado hasta traspasar un punto en que ya no puede prosperar en armonía consigo mismo ni con el mundo que le rodea, ¿no? Un espantoso error biológico. Así lo llama Leakey y así lo repite De Negri. De Negri pues muestra su aprobación ante esta afirmación. Por lo tanto, se nota que él es un misántropo. Él admite que es mejor que se extinga la humanidad. En algún texto él admite eso, es mejor que se extinga. ¿Sí? Admite pues que la humanidad le representa poca cosa, ¿no? Por lo tanto, él evita también, trata con la gente, trata con las personas. Da mucho que pensar, ¿no? Da mucho que pensar que uno de los espíritus más cultivados en el Perú de los últimos tiempos
que hace poco nomás se murió, y se murió lúcido, haya pensado así. ¿Tenía razón De Negri o estaba exagerando? ¿Exageraba o no? Entonces vamos a explicar un poco más de esto. De Negri ahí decía una cosa interesante, mira, la democracia en la que rijan la libertad, la igualdad y la justicia nunca ha existido. Según él argumentaba pues que la democracia en realidad es algo falso, una ilusión, ¿no? Porque la democracia implica igualdad y el hombre es territorial y jerárquico. Y como el hombre naturalmente es jerárquico y territorial, no puede aceptar la idea de la igualdad. Por lo tanto, la democracia para él era una ilusión, ¿no? Nunca ha existido, ¿no? Él tenía ese tipo de consideraciones, ¿no? La democracia es forzar las cosas. Bueno, ahí tienen alguna opinión política, ¿no? Que es una de las pocas que he encontrado. De Negri, pues, al hombre lo llama el destructor, ¿no? O como por ahí en un texto leímos, ¿no? El asesino desorganizado, ¿sí? De hecho, hay una frase ahí que lo lee César Hildebrand, su famoso amigo. Él y le comenta esto, ¿no? Él lo está, digamos, en su cara leyendo lo que él escribió. El hombre es un miembro del reino animal, del filum de los cordados, del subfilum de los vertebrados, de la clase de los mamíferos, de la subclase de los euterios, del grupo de los placentarios, del orden de los primates, del suborden de los pitecoides, del infraorden de los catarrinos, de la familia de los hominoides, de la subfamilia de los homínidos, del género Homo y de la especie Stupidus. Fíjense, ¿no? O sea, no es Homo sapiens, ¿no? Sino es Homo stupidus. Eso piensa De Negri, ¿no? De Negri. Bueno, al cual él llama el destructor. El destructor. Una de las cosas que revela este destructor es incoherencia. Incoherencia en cuanto a su accionar. Por ejemplo, acá hay una anécdota que él cuenta de su gran amigo, el psicólogo chosicano, si no me equivoco, Leopoldo Chiapo. Leopoldo Chiapo relató un día que él renunció a La República, el periódico, porque el director le dijo que no iba a publicar un artículo en el que criticaba un programa, el programa del tío Johnny, del Canal 4. El tío Johnny, que creo que era un animador infantil, me parece. Bien. Entonces, el jefe le dijo, no voy a publicar eso. Y le dijo, ¿por qué? Porque ese canal invierte mucho dinero. Y yo no voy a publicar un artículo en el que ataca a ese programa, a ese canal, porque ese canal invierte mucho dinero, ¿no? Entonces, el tema del dinero, ¿no? O sea, valorar más el dinero que, digamos, la discusión, la crítica, para De Negri es una muestra de estupidez. Una muestra de estupidez, ¿sí? Hay mucha gente hay muchas cosas que la gente calla por dinero, ¿no? Que normalmente no vale la pena, ¿no? Si es por dinero, no vale la pena, ¿no? Eh, bueno, sin embargo, De Negri reconoce que esta censura ha disminuido. Ya no es tan fuerte. O sea, ahora sí se admite la crítica, ¿no? Pero antes era peor. Bueno, De Negri, pues, es un pesimista. Es un pesimista. No cree que el hombre pueda cambiar. Y lamentablemente el grado de contaminación y compromiso ecológico que podemos atestiguar en estos días le dan toda la razón. O sea, hemos convertido el mundo en un basurero e incluso ya ayer, si no me equivoco, la ONU ya sacó un informe donde hay digamos, demostraciones de que el calentamiento global no es una cosa secundaria ni menor. Ya el tema se está volviendo más complejo y sí, el hombre está calentando la Tierra. Aunque algunos lo nieguen, ¿no? Algunos negacionistas justamente lo nieguen, lo quieran ocultar pues para seguir ganando dinero, ¿no? O sea, dicen, no, yo no creo que contamine mucho el hombre, ¿no? Entonces, que ponga más fábricas, ¿no? Ensucie más ríos, ¿no? Pues no le importa, pues, ¿no? Quiere más plata. Por plata no vale la pena esas cosas, en serio. Bueno, De Negri dice, ¿no? No solamente estamos destruyendo el planeta, nuestro hábitat, sino que también nos vamos destruyendo. Por eso él habla del asesino, ¿no? El asesino desorganizado.
desorganizado. Porque al menos dice él, los animales son asesinos organizados. O sea, matan, digamos, con un orden o con una finalidad. El hombre no, el hombre mata por matar. Sí, eso lo vamos a ver en un rato. Bueno, hay una cita de Ray Bradbury, ¿no? Que ahorita voy a volver, por si acaso, ¿ya? Desde mediados del siglo XX, dice De Negri, hasta la fecha, nos agobian varias plagas. Las 7 plagas, ¿no? Aquí está De Negri en modo apocalipsis. 7 plagas, porque claro, este número es simbólico, ¿no? Y ninguna ha podido ser vencida. A continuación las enumero. Superpoblación, violencia, drogadicción y narcotráfico, terrorismo, destrucción ecológica, calentamiento global y aumento de todas las enfermedades. A todo lo cual se agrega la disminución de la inteligencia en el mundo y el boom de la consiguiente estupidez. Ahí está, ¿no? El hombre destruye el mundo, no puede resolver, no sabe cómo resolver, o no quiere, ¿no? ¿No? Que saben que este año, si no me equivoco, en noviembre o diciembre va a haber una cumbre del clima. Otra cumbre del clima. Otra posar para la foto nomás, ¿no? Otra vez Greta Thunberg va a salir ahí a gritar, seguro, y a poner cara de molesta, ¿no? Seguro, y ojalá que las cosas cambien, pero todo indica que no va a cambiar. Bueno, pero ojalá que sí cambien y que se conversen de cosas importantes, ¿no? ¿Qué dice Ray Bradbury? Todas las mañanas salto de la cama y piso una mina. La mina soy yo. Después de la explosión me paso el resto del día juntando los pedazos. Eso para Ray Bradbury es el relato diario del hombre, ¿no? El hombre todos los días se destruye. El planeta es destruido. Y luego intenta no curarse, pero no lo logra con tanto éxito. Sobre todo la tecnología. La tecnología ha permitido que podamos ahorrar esfuerzo. Sin embargo, este poco esfuerzo ahorrado no significa la preparación para mayores y mejores ambiciones o retos. Antes bien, el ser humano se satisface con lo logrado y no quiere saber más del asunto. Se conforma, se conforma. El peligroso desenlace que ha tenido el desarrollo de las armas comprueba la bajeza del ser humano. O sea, la tecnología tiene como consecuencia más exitosa las armas. Y en el arte de matar, el hombre ha sido un campeón. Las armas han permitido matar a distancia, sin ser visto y con impunidad emocional, sin sentir miedo, ¿no? O sea, matar, digamos, a un conejo, ¿no? De lejos, ¿no? Es diferente a ir con un cuchillo y matarlo, ¿no? Y hacer que te muerda, por ejemplo, ¿no? Con una bala simplemente está ahí muerta, hay que recogerla, es más efectivo. Y ya no hay, digamos, sentimiento de pena o algo así. Entonces la tecnología nos ha desinhibido, nos ha liberado, pues, claro. Sí, nos ha desinhibido, pero a la mala, digamos. La televisión, otro segundo punto en el que demuestra su crítica sobre la televisión. Bueno, aquí tiene un debate importante con César Hildebrandt, aunque en algunos puntos ellos coinciden. Y otro debate diferente es con Vivas, con Luis Vivas, que también vale la pena verlo porque ahí discrepan bastante. Discrepan, ¿no? Una de las cosas que dice con Vivas es que para De Negri, digamos, la televisión tiene que ser censurada, más o menos así lo que entiendo, y Vivas lo que dice es que la televisión misma se puede corregir, se puede corregir. Pero De Negri dice que eso es una ingenuidad tremenda, ¿no? O sea, que la televisión misma se corrija no tiene mucho sentido. Bueno, De Negri dice, ¿no? La televisión nunca se pondrá límites, porque es como la droga. Así es, ¿no? Como la droga. Y él habla de la cacosmia, para explicar esto, ¿no? La cacosmia es una degeneración del olfato. A los que padecen de cacosmia les gusta lo fétido, lo maloliente y apestoso. Eso pasa precisamente con los que consumen televisión basura o videos de YouTube basuralicios o alguna otra cosa que no los mejore en absoluto. O sea, quien consume esas cosas ya de pronto se sentiría amenazado si se le quita su Magali, ¿no? Su Dota, ¿no? Si te quito Auron Play, ¿no? Si te quito Luisito Comunica, ¿no? Fernanfloo. O sea, chao Fernanfloo.
Chao todos los youtubers. Chao, chao, ya, ya, los censuras. Se pondría triste, ¿no? Se pondrían el grito en el cielo. No, porque yo quiero ver a, ¿no? A Auronplay, ¿no? Haciendo caras extrañas, ¿no? ¿Sí? Entonces, claro, ¿no? Si le quita su bichota, pues, ¿por qué? Porque es como la droga. ¿Por qué se quejan? Porque es como la droga. El drogadicto no puede dejar la droga. Entonces, eso ocurre. El problema es que cuando la basura adictiva gana terreno, ya nadie la puede sacar. Y en consecuencia los demás lo asumen como si fuera algo normal, cuando realmente proviene de una degeneración. La televisión basura revela mucho de nosotros. Nos pinta de cuerpo entero. Aquello que nos entretiene y que nos divierte exhibe nuestras bajezas. Nos encanta el cotorreo, el chisme, las noticias sangrientas, la muerte, el robo, la burla. Y lo ridículo que resulta el saber cómo el guapo famoso, o la guapa famosa, vive como nosotros, ¿no? Solo que con plata. Claro. ¿Qué cosa es Nicola Porchela? Es como tú, pero con plata. ¿Qué cosa es Jaco Eskenazi? Es como tú, pero con plata, ¿no? Entonces, a la gente le resulta interesante ver qué hacen esta gente que es como yo, pero con plata, ¿no? Y tú ves todo lo que hacen, ¿no? Entre ellos se embarazan, se engañan, ¿no? Entonces la gente se queda viendo, uy, mira lo que hace Porchela, ¿no? Le pegó a no sé quién, ¿no? Bien, la lectura es menos habitual. A la gente de hoy le invade la preocupación por la expectación televisiva. No quieren ver televisión, ¿no? Quieren ver imágenes, videos, ¿sí? No quieren leer, no les gusta, les pesa. A la gran mayoría, bueno, ustedes que son intelectuales, ¿no? De filosofía, bueno, sí les gusta, ¿no? Les agrada, les atrae. Pero ustedes, pues, y yo somos, digamos, poca gente, ¿no? La mayoría no les gusta. La mayoría quiere leer el Trome, ¿no? Quieren leer el Trome. Eso es fácil, ¿no? No quieren ni siquiera ver documentales interesantes, profundos. ¿Por qué será? Bueno, hay una razón ahí, ¿no? Hay una razón. Bueno, estamos bajo el yugo de la videocracia. A ver, ¿qué dice el Negri, no? Los medios de comunicación masiva, mira la primera imagen que está ahí, vician y desnaturalizan a la gente, la pervierten y lo que es peor, aún la embrutecen. Porque no hay ninguna ley que prohíba embrutecer a la gente. Y esa es la desgracia. O sea, ahí tú puedes un poco deducir lo que quiere decir, ¿no? Que debe haber una ley que prohíba embrutecer. De Negri está diciendo que el Estado debe meterse. Parece que sí. Parece que sí, ¿no? Y bueno, esto es sintomático con algunas discusiones que hay hoy en día, ¿no? Con el tema de Castillo y Keiko y todo eso. Estamos bajo el yugo de la videocracia. Hoy dije el ver y se está abandonando el leer. Esto no solo ocurre con la televisión, sino también con la aparición de la internet. Pues si somos un poco más afortunados, nos deleitaremos con los sofisticados shows que nos ofrecen las plataformas de streamings, ¿no? Ustedes ven streamings, no sé, estarán viendo qué cosa. Loki están viendo seguramente. WandaVision. ¿O qué más? La última que salió, ¿cuál es? What if, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si, ¿no? Algo así, ¿no? Que es algo de superhéroes, creo. Ya. Entonces, ven eso, pues, ¿no? Ven eso. Si tiene más plata, ves eso. En este sentido, ahora los seres humanos prefieren ver videos cortos o resumidos en Facebook o YouTube, ¿no? Quieren ver videos cortos, ¿no? No quieren leer todo el artículo, sino que alguien les explique brevemente. El problema es que la lectura requiere concentración y adentramiento, y para ello se necesita una dosis de soledad y de quietud en el ambiente. Y a la gente no le gusta eso. No le gusta el silencio, ni le gusta la quietud, ni quieren estar solos. Eh, bueno, ¿qué dice Hildebrand? Hay una necesidad mundial de que la gente sea menos lúcida, menos informada, que la gente tenga menos capacidad crítica. El capitalismo con hipercríticos no funciona. Con críticos funciona a medias. El capitalismo para poder funcionar necesita anuencia, aprobación, resignación y mucha distracción. Lamentablemente, hoy vivimos un exceso de estímulos visuales, auditivos,
que imposibilitan el que seamos personas introvertidas. O sea, ser un introvertido, ¿no? Tener tu mundo adentro, digamos, poder pensar, guardar silencio, ya es casi imposible con tantos estímulos que hay en el ambiente. Por lo tanto, es raro ser un introvertido y más bien abunda la extroversión. Todos tienen algo que decir o publicar en Twitter, ¿no? Sus desgracias, su comida, su novio. Todos tienen algo que decir, ¿no? Porque todos tienen algo que soltar por los estímulos, porque reciben estímulos y sueltan estímulos. Entonces, todo el mundo suelta algo. Se considera que la lectura es una actividad esotérica, satánica, oculta, misteriosa, secreta, ¿no? Solo leen los raros, ¿verdad? Así algunos piensan. De este modo, la lectura se posterga en comparación a la contemplación de materiales, como TikTok. La gente quiere TikTok, no quiere un libro, quiere un TikTok. El TikTok del Capital de Marx, ¿no? El Capital, no quiero leer eso, quiero el TikTok. Tal como lo decía Sartori, estamos ante el apogeo del Homo Videns, que no se educa con palabras, sino con imágenes. Esto es, con lo más animal e instintivo de nosotros, las imágenes. De Negri escribió, el aburrimiento no era antes un problema, ¿no? ¿Por qué? O sea, antes no había aburrimiento según De Negri. Y él especula de que porque la gente a lo mejor se sentía más satisfecha con su labor, con su trabajo. Pero ahora no. Pero ahora no. Ahora ya no existe esas formas de satisfacción. Por lo tanto, abunda el aburrimiento. Es más común el aburrimiento y por ello el hombre de hoy necesita estímulos, cada vez estímulos más fuertes, drogas más potentes, ¿verdad? Claro, ¿no? Programas más vulgares, más atrevidos, que hagan cosas más extremas. Sí, eso quiere ver, ¿no? Quiere ver el tipo, si se mata o no, ¿verdad? Si se mata, ¿se matará o no se matará? ¿No? La gente pone, digamos, toda su atención a eso, ¿no? ¿Sí? Bueno, la crisis del saber. Obviamente hay una crisis del saber. La estupidez es un arma que tiene el sistema para hacer que la gente no piense ni se cuestione. La sociedad está en crisis y esa crisis permite delinear los principales problemas de la actualidad. Hay 4 peligrosos ismos que nos están gobernando. Inmediatismo, fragmentarismo, superficialismo y facilismo. O sea, tendemos a hacer estas 4 cosas. Entonces, esas 4 características de nuestra actividad actual es algo pues que nos está sumergiendo en lo más profundo de los vacíos, ¿sí? Entonces estamos más, por ejemplo, ¿no? Apegados a las creencias que a las ideas, porque las ideas son para discutir, pero las creencias son, más que todo, creencias, son para creer. Las ideas se pueden discutir, yo puedo discutir ideas, ¿no? Tu idea sobre cómo debería superarse la pandemia versus mi idea, por ejemplo, ¿no? Pero las creencias no. Las creencias difíciles, ¿no? La gente cree que la vacuna le va a convertir en zombie. Ya han visto, la gente piensa que viendo la película soy leyenda, ¿no? Uy, me voy a inyectar y en un mes voy a ser un zombie, ¿no? Y fin del mundo. Bill Gates, 5G, 5G, ¿no? Porque tienen más creencias, o incluso dicen, ¿no? Que no quieren Sinopharm, quieren otra marca, ¿sí? Porque tienen más arraigo las creencias que las ideas. Y sobre todo en el terreno sexual, ¿no? Sobre todo en el terreno sexual abundan muchas creencias que totalmente pues son discutibles, ¿no? Ya no sería apropiado hablar de una epidemia de estupidez, sino de una pandemia, ¿no? Al respecto, De Negri fue un reconocido sexólogo, muy dedicado, y algunas de las cosas que decía eran muy interesantes. Por ejemplo, él decía, ¿no? En su programa, porque discutía sobre sexología, que la impotencia solo se daban entre los heterosexuales, por ejemplo, más no en los homosexuales. Una de las cosas que él argumenta es que los homosexuales, pues, están con otro cuerpo que es muy semejante al suyo.
Por lo tanto, ahí es más difícil la impotencia o la disfunción eréctil, ¿sí? En el caso, pues, de los homosexuales, ¿no? Mientras que entre pareja como hombre y mujer, digamos, pues ahí el cuerpo es un misterio, ¿no? La frustración, el no saber cómo proceder, el miedo al fracaso hace pues que uno en algunos casos no funcione como debería, ¿sí? Eso lo dice él, ¿no? Bueno, él dice que la masturbación tampoco es dañosa, por ejemplo, ¿no? Él también afirma esto que es por supuesto bastante polémico, ¿no? Porque es algo que la iglesia ha difundido mucho, ¿no? Dice, no, la masturbación no es dañosa como la iglesia lo quiere hacer pensar. Por ejemplo, ¿no? La masturbación es menos mala que la drogadicción y el alcoholismo, por ejemplo, ¿sí? Eso es también una de las ideas que él somete a consideración. Correcto. La inteligencia pues está disminuyendo en el mundo al mismo tiempo que la estupidez está aumentando considerablemente. El ser humano actual no tiene ideales fuertes, ni convicciones serias, ni compromisos genuinos. O sea, hoy un hombre con convicciones ya no existe, ¿no? O una mujer con principios claros y firmes, ¿no? Ya no abunda, ¿no? Ni hombre ni mujer, ¿no? Siendo la calidad un bien tan raro y escaso como el oro, la mayoría de los hombres no sienten la necesidad de buscarla para enriquecer su vida, ¿no? ¿Sí? O sea, yo he visto que De Negri te exige eso, ¿no? Que pienses, que estudies, ¿no? Que tú seas una persona cultivada, te exige eso. Y algunos, ¿cómo lo critican? Dicen que es un elitista. Así lo critican. Este tipo es un creído, un elitista. ¿No? Porque él cree que sabe mucho. ¿Sí? Y yo dije, pero no, por ahí no va, ¿no? Eso no es lo que él dice. ¿Sí? Pero te das cuenta, él dice que buscas calidad, busca la buena calidad, ¿no? Pero te das cuenta, alguien te reclama eso y uno piensa, no, es un elitista, es un sectorial, no solamente le habla a los sabios, ¿no? A mí no me habla porque no soy sabio. No, pero él quiere que tú te vuelvas sabio, que tú profundices, estudies, ¿sí? Entonces, es una búsqueda, la de Negri, por la calidad, porque la calidad es escasa, ¿sí? Entonces, la gente tiene que aprender a exigir calidad, a buscar programas de calidad, así como buscan comida de calidad, también programas de calidad, libros de calidad, profesores de calidad, ¿no? Congresos de calidad, por supuesto, como este congreso, por supuesto. Bien, entonces, ¿qué sucede? Lo que pasa es que actualmente no hay tiempo para buscar calidad porque vivimos en el posmodernismo. Vivimos en el posmodernismo, donde todo tiene que ser rápido, acelerado, ¿no? Instantáneo, ¿verdad? Sopa instantánea, la comida rápida. Ya no hay tiempo para pensar, porque hay que volver a trabajar, ¿no? En la pantalla, volver a hacer otra clase virtual, por ejemplo, ¿sí? Entonces, vamos a tener un problema, ¿no? Porque hay que buscar calidad, pero el posmodernismo actual nos obliga a ir cada vez más rápido, lo cual pues pareciera que fuera un eterno retorno. La tecnología. La tecnología de Negri pues también cuestiona la tecnología, cuestiona a las máquinas. ¿Por qué? Porque nos han terminado esclavizando, haciéndonos más fácil estar en contacto con todos los estímulos que esta sociedad dispone, ¿no? ¿Te ha pasado, no, que estás con tu máquina y suena el WhatsApp y tienes que verlo? ¿Sí? O suena un mensajito y tienes que verlo, ¿no? Y el mensajito ni siquiera es de la chica que espera, ¿no? Sino es de la PCM, del Consejo de Ministros, ¿no? O de Telefónica, ¿no? O de un vendedor, ¿sí? Pero igual, no son estímulos, pues, ¿no? La máquina que está acá, el smartphone, te llena más de estímulos, más, mucho más, ¿bien? Y nos esclaviza, nos esclaviza. El hombre, sin embargo, es un ser protético, es un ser que ha dependido, por supuesto, de las máquinas. Las máquinas han permitido su extroversión, su extroversión. Ya no puede hablarse de un hombre introvertido. Y por lo tanto los seres humanos no se esfuerzan, no entrenan su mente, no miran dentro de sí, no profundizan su intimidad, su vida interior y se empobrecen por dentro. Enriquecen por fuera el mundo llenándolo de estímulos que reciben, pero a cambio empobrecen todo su interior. ¿Sí? Y se sienten más, la gente pues aún dice eso, ¿no? Cada vez se siente más sola, más deprimida, ¿no? Curiosamente están más solos en un mundo intercomunicado, están más solos, o más deprimidos también, no saben por qué,
¿Por qué será que estoy tan deprimido? Porque no estás leyendo, en realidad es por eso. Tienes que leer un rato un libro para que entiendas qué significa ser humano y que ese sufrimiento es parte de tu naturaleza. Sufrir es parte de esta vida. No, no todo tiene que ser tan bueno, ni todo tiene que ser tan malo. Hay que buscar un equilibrio. Pero la gente no lo entiende. No lo quiere ver así. Cree que la felicidad debe ser continua, infinita, eterna y que nunca debe acabarse. Y es una ilusión. Es una ilusión generada por la tecnología, ¿no? La tecnología que te genera pues realidades virtuales. ¿Tú crees que eso nunca debe acabarse? No, tiene que acabar. Y es lógico que acabe, ¿no? Bueno, el ser humano le gusta mucho la tecnología, las máquinas, pero eh, no le gusta el progreso moral o social. No sé si entienden eso. O sea, le gusta ver cómo las máquinas se hacen cada vez más grandes y raras, pero no hace lo mismo para el progreso de las relaciones humanas, el progreso moral. En ese sentido, el hombre de hoy es un primitivo. A nivel social y moral, es un primitivo. Bien, por lo tanto, él reclama que debería la juventud dedicarse a leer, a pensar más. ¿Sí? Él reclama eso para la juventud actual. Bien, correcto, correcto. Vamos a continuar. Los hombres son parte de la especie humana, pero muy pocos son realmente humanos. Acá hay una cosa interesante que hay que mencionar, ¿no? Los hombres, muy pocos son realmente humanos, ¿sí? O sea, no basta ser homo sapiens para ser humano. Para ser humano tienes que entrenarte en las humanidades. Y entrenarte en las humanidades implica ¿qué cosa? Sentir vergüenza, querer no hacer daño, ser responsable, esforzarse y entender el sentido del esfuerzo. Y esas cosas no las aprendes, curiosamente, en un curso de matemáticas, ni de física, ni de química, pero sí en cursos de humanidades, con lecturas, con fábulas, con mitos, con metáforas, con analogías, ¿sí? Aprendes tú a cuestionar que el mundo sea real o a cuestionar a los tipos que todo lo quieren fácil, ¿no? Habrás escuchado el anillo de Giges, que es un anillo que si tú te lo pones eres invisible. Entonces la pregunta es, ¿no? Si existiera un anillo que te hiciera invisible, con el cual tú pudieras hacer todas tus fechorías que quieras y quedando impune, ¿lo harías o no? Entonces la gente lo piensa, ¿no? Pero que puedo quedar impune. Nadie se va a dar cuenta de lo que hagas porque eres invisible. ¿Lo harías o no? ¿No? ¿O tú crees que cualquiera que tuviera ese poder elegiría no usarlo? ¿Qué piensas tú? ¿Qué dices tú? ¿Qué opinas tú? ¿No? Entonces, en esos cursos de humanidades, ¿no?, la gente cuestiona, piensa, razona, da su opinión. ¿Sí? Por eso es importante que los seres humanos se eduquen en las humanidades. Es una forma de combatir con la impronta de la tecnología. La tecnología quiere que tú solamente las uses y que te llene de estímulos, pero que no pienses por dentro. ¿Sí? Entonces, por eso la recomendación es las humanidades, ¿no? Vivan las humanidades, viva la filosofía, la literatura, la lingüística, esforzarse en esas cosas. Bien, para cultivarte a ti mismo por dentro, sin embargo, no es fácil. Lleva tiempo, hay que esforzarse. Ratos de soledad, ¿no?, ensimismamiento dentro de ti. Entonces, eso debe costarte un poco. Bien, hay que esforzarse en la difusión de lo cultural. Bueno, los animales pues tienen mecanismos automáticos de control, pero el ser humano no los tiene. Curiosamente, De Negri dice que el ser humano no tiene instintos. No tiene instintos, exacto, no tiene instintos. Por ejemplo, ¿no?, un lobo. Un lobo cuando está peleando con otro lobo y está a punto de matarlo, no lo hace, porque el otro lobo herido muestra la yugular, en señal de derrota. El lobo alfa ya no lo mata, porque acepta que ya ganó y se va, ¿no? En cambio, el ser humano, cuando ve a alguien rindiéndose, y ya sin armas, sin nada que hacerle daño, sí lo mata. ¿Por qué? Porque el hombre no tiene instintos, porque los instintos suelen frenarnos. Son mecanismos automáticos de control. Ya, el hombre no tiene eso, el animal sí. Entonces, ¿cómo hace el hombre para recuperar eso? Con la educación humanística, la ética, que es lo que te va a frenar a la hora de hacer algo incorrecto. O sea que hay que insistir en las humanidades,
que las humanidades vuelvan a los colegios, que la filosofía vuelva a los colegios. También eso tiene que esforzarse la sociedad en pedirle al gobierno porque cumpla su promesa, ¿no? Principalmente eso, ¿no? Bueno, crisis moral. Hay una crisis moral, una evidente crisis moral. A mí me parece que por el tiempo, de repente vamos a ir resumiendo por acá ya, para que no nos gane el tiempo, acá. Listo. Bueno, voy a ir resumiendo ya porque obviamente el tiempo no nos puede ganar, ¿no? De Negri es un misántropo, pues cree que el hombre no debería estar en el mundo. Para él sería mejor que se extinguiera. El hombre es jerárquico y por ende no es igualitario. Esto significa que nunca podrá ser realmente democrático. El hombre es el único animal que destruye su mundo y mata a los miembros de su propia especie con sangre fría y crudo ensañamiento. Su inteligencia no ha evolucionado a la par que su sentido moral de la convivencia con los demás. En ese punto de Negri es acusado de pesimismo y aunque él se considera más bien realista. Él dice algo interesante, ¿no? Él dice que un científico de la época griega, podría ser superado por un científico actual. Escuchen bien, un científico de la época griega es superado por un científico de la época actual, ¿sí? Pero un filósofo de la época griega, tipo Sócrates, no es mejor que un filósofo actual. ¿Por qué? Porque mientras que el ser humano se ha esforzado en evolucionar su inteligencia, sin embargo, no se ha esforzado en evolucionar su sentido moral. Hay algo interesante ahí para pensar, ¿no? Y lo cual parece que tiene razón. Bueno, ustedes también dirán si es así o no cuando tengan preguntas que hacer. La televisión nos ha llenado de contenidos nocivos para la salud mental. El alejamiento de los libros ha implicado el acercamiento a aparatos de distracción y entretenimiento. La televisión es peligrosa, pues genera adicción. Estamos viviendo el apogeo de la videocracia. El hombre no está interesado en conocer más y de mejor modo. Esto explica el que muestre más apego por las creencias que por las ideas. Solamente quiere saber ideas. Abundan las creencias y peor aún las falsedades en el terreno sexual, ¿no? Bueno, te he hablado un poco de la masturbación. La gente piensa que eso es malo, dañoso, pero en realidad no es así, ¿no? Incluso él hace una crítica del sexo, ¿no? Él dice que el pecado de lujuria, el querer sexo por el sexo, en realidad es algo que los católicos o los religiosos no quieren que hagan los seguidores, digamos los feligreses, ¿no? ¿Por qué? Y esto es una cosa para también debatir, ¿no? Porque según De Negri, los que realizan el sexo, el coito, cuando sienten un placer, como es el placer sexual, sienten que se alejan del mundo, sienten un encuentro con el cosmos y se sienten casi parecido a Dios, ¿no? Que es lo que usted conoce con el nombre de orgasmo. Ese orgasmo, ese placer, esa intensidad que se consigue, bueno, en este caso con el sexo, es algo que los religiosos no ven con buenos ojos. ¿Por qué? Porque al hacer eso te estás pareciendo a Dios. Y eso es malo. Solo Dios puede ser Dios. Bueno, ese es un argumento que encontré en ello, te lo digo ahora, ¿no? Para ir cerrando el tema. Es importante mostrar tolerancia ante las creencias de los demás, siempre y cuando estas creencias se relacionen con una valoración fundamental y principal para ella. Hay que respetar a los demás, ¿no? Pero en principio estamos facultados a cuestionar cualquier creencia distinta a las ya mencionadas, ¿sí? Podemos cuestionar. ¿Sí? La interminable estupidez ha aumentado considerablemente en el mundo. El hombre no está interesado en tener una buena conducta. Él quiere llevar una vida buena y al mismo tiempo tener poca vergüenza. ¿Sí? Una buena vida y poca vergüenza. Es lo que quieren los seres humanos, ¿no? Buena vida y poca vergüenza. El hombre de hoy no tiene peso específico. No tiene profundidades. No se ocupa de hacer algo importante con su vida. Sin embargo, la felicidad se logra estando activo y siendo muy productivo, ¿sí? A ver, esto del peso específico es importante. Lo dice uno de sus amigos, si no me equivoco, Max Hernández, si no me equivoco, psicoanalista. Lo del peso específico. ¿Qué significa? Que los seres humanos no tienen peso específico, no profundizan dentro de sí,
no tienen profundidad. Y como no tienen profundidad, vuelan como globos. ¿Qué significa volar como globos? Dejarte llevar por los estímulos. Entonces tú pasas por la calle y tú ves a la gente borracha en el piso, gritando, saltando, llamando a su amigo por el celular, gritándole, liberándose. ¿Por qué? Porque no retienen, no se controlan. ¿Sí? Es lo que yo llamaría en este caso el caso del esfínter, ¿no? El esfínter tiene un músculo para apretar y no soltar el desperdicio, las heces. Bien, ya, el hecho de que la gente no tenga peso específico significa que la gente se deja llevar por estímulos y al dejarse llevar no apretan el esfínter y por lo tanto, ¿qué pasa? Sueltan el esfínter. ¿Y qué significa soltar el esfínter? Sacan todo lo peor. Gritan, saltan, son irrespetuosos con todo el mundo, se meten a cosas como drogas, pandillaje y cosas así. Por eso el mundo, dice Max Hernández, y esto lo rescata de Negri, está lleno de, como si fueran globos, ¿no? Porque la gente ya no tiene peso específico. Y como no tiene todo peso específico, ¿qué pasa? Todos flotan, ¿no? Como en la película, ¿no? Todos flotan. Bueno, entonces la felicidad tiene que ver con lograr eh, tener actividad, tener actividad. De Neyri recomienda buscar el conocimiento para alejarnos de conductas impropias. El ser humano debe saber que hoy se encuentra esclavizado a sus propios estímulos. Por eso es necesario que cultive su intelectualidad, pues esto le permitirá al hombre entender ese proceso al cual está sometido. La televisión podría ayudarlo si sus contenidos fueran más culturales. Acá hay una cosa interesante, ¿no? Sobre la televisión, que yo manifiesto como mi opinión, ¿no? Yo no sé si está bien que el Estado se meta y controle la televisión, pero sí creo que estaría bien si la gente quiere que eso haga. Si la gente está viendo que la televisión es muy indiferente a ellos y les pone programas que no les hacen bien y les preocupa porque sus hijos ven eso, entonces deberían, esto sí, darle permiso al Estado para que haga algo. Pero no que el Estado vaya de frente, ¿no? Esa es mi perspectiva. Que el Estado no vaya de frente, sino que hay un proceso. Hay un proceso. Y quizás en ese proceso la televisión se controla a sí misma. Quizás por miedo tal vez, ¿no? Como hoy día que tantas mineras pagan sus deudas, por miedo a que lo expropien, ¿no? Yo creo que es por eso, ¿no? O también será porque por el plazo que ya está venciendo, ¿no? Pero llama la atención, ¿no? Que apenas el ministro de Economía diga que si no pagan van a usar todas armas legales y ya están pagando ahorita, ¿no? Eso, yo no sé, en política no hay coincidencias, digo yo, ¿no? Pero bueno, eso podemos debatir después si quieren, ¿no? Ya. Los intelectuales no deben limitarse, deben mostrar orgullo por ser personas con conocimiento, ¿sí? Claro, el saber es un lujo que uno no debe esconder, claro. El saber no debes esconderlo si tú sabes, dice de Negri, ¿no? El que no sabe, que no hable. Y esto lo dice citando a Mao Zedong. El que no sabe, mejor que no hable, porque si habla va a decir improperios. Mejor que hable si sabe, ¿no? Bien, entonces el saber nos puede liberar. En nuestro país la humildad no debe ser pretexto para esconder el talento. Claro, debe haber un egoísmo intelectual, ¿no? El egoísta intelectual, el que se siente bien por saber muchas cosas, ¿no? Según De Negri, es un egoísmo que podemos permitir. ¿Por qué? Porque puede motivar a otra gente a que también siga ese camino, ¿sí? Pero no el egoísmo, digamos, vital, ¿no? Disculpe, doctor, quería avisarle que le faltan 5 minutos. Ya, entonces aquí voy a ir cerrando. Gracias, gracias. Entonces, como faltan 5, listo, vamos a ir cerrando. También hay que saber darle su lugar a la tecnología. Esta no debe gobernar nuestra vida como hoy lo hace. Los aparatos tecnológicos son meras prótesis que han encendido nuestra capacidad de extroversión. Esto explica en parte por qué se ha dejado de leer. La gente ha dejado de leer, ¿no? El hombre necesita comprender la urgencia de la lectura, pues los hombres realmente humanos, ¿sí? Son los que reciben una formación humanística. Además, las humanidades pueden ayudar en la tarea de volvernos menos violentos. Debemos aceptar que no nos podemos conocer a nosotros mismos.
y apenas tal vez tengamos tan solo una buena cualidad, ¿no? Esto de la buena cualidad, dice De Negri, es importante, ¿no? La gente cree, en algún momento creyó que Gastón Acurio, como era un buen chef, buen empresario, podía ser buen presidente. Y eso lo critica De Negri, ¿no? Él dice que eso no es cierto, ¿no? La gente que tiene un talento tiene más que un solo talento, no tiene más de uno. Podrían haber casos excepcionales, ¿no? Pero eso no ocurre muy seguido, ¿sí? Eso también lo dice para Mario Vargas Llosa, ¿no? Que dice la gente puede haber sido un buen presidente, dicen, no, no, él fue bueno como escritor, ¿no? Pero tal vez como presidente hubiera sido desastroso, ¿no? Tal vez, tal vez. Bien. Bueno, debemos entender eso para no caer preso de las ilusiones cognitivas que se dan con los amigos y con las parejas, ¿no? De los amigos y los amores no hay que esperar grandes ideales gigantescos y apoteósicos. ¿Sí? O sea, la gente cuando habla con amigos quiere discutir, ¿no? Sobre cuántos pelos tiene el gato, ¿no? O cosas así, ¿no? Profundidades, así. Eso no, tu amigo o tu pareja es para conversar, ¿no? No para que encuentres misterios ahí, ¿no? No los hay. De Negri dice que no los hay. La gente no profundiza mucho, no los hay, no los busques. Te vas a hacer enemigos más bien, ¿no? Bueno, son esos consejos que él da, ¿no? La derrota de las creencias en el plano sexual solo se dará cuando todos tengan disposición a discutir el tema con apertura. Es más, comprender los límites de nuestros cuerpos enriquecerá el goce que deseamos experimentar. Y finalmente, todo esto forma parte de la actitud contracultural de Negri. Él logró detectar los males de la cultura y frente a ella se comporta como un apasionado crítico. Finalmente, la vida no es gran cosa para De Negri, pero podemos vivir mejor siempre y cuando nos ocupemos de realzar nuestro espíritu cada día más. Y bueno, esta ha sido la presentación. Yo agradezco a la universidad la oportunidad y estoy presto para sus preguntas. Muchas gracias al doctor Rafael Mora por su excelente exposición. A continuación pasaremos a las preguntas. Quisiera pedirles que sean breves, por favor, por el tiempo, y por favor levanten la mano. Voy a abrir la lista para poder ver a quién le toca participar. Gracias. Como primera pregunta tenemos a Luis Arbaiza. Te doy la palabra. Sí, bueno, no es una pregunta, sino una discrepancia, ¿está bien? Sí, pregunta. Sí, ¿no? Bueno, si tenemos la ética como el estudio de los fundamentos, de lo que es bueno, lo malo, lo que es lo que está detrás, que sustenta, que explica las normas, lo que consideramos bueno, lo que estamos justo, lo que todo lo lógico. Cuando uno escucha eso de crítica de Negriana, se imagina que hay un sistema nuevo, distinto, peculiar, innovador, algo distinto a los sistemas que ya conocemos, ¿no? En ética, ¿no? El consecuencialismo, pragmatismo, el principio categórico. Yo estoy casi de acuerdo con todo lo que dice Marco Aurelio Negri y lo que dices tú, pero yo no veo que haya algo distinto a lo que ya se sabe o a lo que mucha gente opina. No veo que haya algún enfoque nuevo de lo bueno y lo malo. No lo veo, tal vez estoy medio ciego. Eso es lo más importante. El segundo, quisiera discrepar en dos cosas minúsculas sobre De Negri. Uno, eso de la cacosmia. La cacosmia en realidad significa que uno puede cosas que no están, que no existen en la realidad, que no están provocadas por algo fétido. Yo, por ejemplo, cuando me tocó hoy, me lo cacó todavía vuelvo algunas cosas que no existen. No me gustan. Cacosmia no es que te gusten las cosas fétidas, sino que las hueles y que exista nada que esté podrido por ahí. Dos, la impotencia, eso es que no existe tendencia entre los homosexuales es falso. Cualquiera que haya tenido experiencias homosexuales, porque conozco gente que las haya tenido, puede preguntar, el mundo heterosexual también existe la impotencia. Y por último, yo no creo que Denis esté preocupado de querer cambiar a la gente, que esté con un post de autoayuda y que quiera que los demás pongan a leer, mejora tu espíritu, acerca de las humanidades para que sea mejor por todo. Me parece, por lo que yo lo he visto, que a mí no le importa eso. No sé todo.
Muchas gracias, Luis Albaiza, por tu pregunta. No sé si le gustaría responder al ponente. Sí, sí, yo estoy de acuerdo con algunas de las cosas que ha dicho el señor Arbaiza. Me parece bien, me parece correcto. Hay un poema de Vallejo que se llama Los Nueve Monstruos. Justamente sus dos últimos versos son estos, ¿no? Que es también los que por si acaso cita de Negri, ¿no? Y que se los voy a colocar, ya cerraste el chat, ya bueno. Justamente lo leo, ¿no? Dice acá, ¿no? Ah, desgraciadamente, hombre humanos, hay hermanos muchísimo que hacer, ¿no? O sea, desgraciadamente, hombres humanos, ¿sí? O sea, él no dice que los hombres ya nazcan por ser hombres humanos, ¿no? Sino que los hombres se humanizan con el estudio de las humanidades o con el estudio de las letras. De ahí la importancia que le da a las letras. Bueno, comenzando por ahí, ¿no? Comenzando por ahí, eh, para ir respondiendo a lo que dice Arbaiza, ¿no? Entonces, eh, claro, no es una especie de coach, pero podría leerse así, podría verse así. Ahora bien, si dice que a él no le importa que los demás lean, pues en realidad no, él sí tenía una preocupación. Por eso es que respondía a su público. O sea, su público le escribía, aunque yo también le escribí, nunca me respondió a mí, pero yo veía su programa y él respondía a sus correos. O sea, él se preocupaba por lo que la gente preguntaba, ¿sí? Y es lo que se puede llamar hoy día retroalimentación. Si él fuera un tipo que únicamente habla por hablar, no haría eso. No se preocuparía por la retroalimentación. Pero él lo hacía. En sus programas está esa actitud, ¿no? Y sí, y también su misma empleada dice eso en un testimonio, ¿no? Que estando a punto de morir, lo que a Deneuve le preocupaba era eso, que la gente se deja llevar mucho por la tecnología y no están leyendo, ¿no? O sea, no hay la esperanza de que surja dentro de nosotros alguien tan grande como Mariátegui, como Arguedas, ¿no? Cada vez es menos probable, ¿no? Entonces hay esa preocupación en principio, ¿no? Luego, el tema de la impotencia es un tema empírico, ¿no? Y claro, los estudios empíricos pueden cambiar con el tiempo. De hecho, que De Negri repite siempre esta idea, pero la idea es que él dice pues que la impotencia se da menos frecuente entre los homosexuales, aunque podría haber, pero es menos frecuente, ¿no? Él creo que conversó con alguien que estaba asociado a esos números, a esas estadísticas, ¿no? Entonces llegó a la conclusión de que sí, ¿no? Es más frecuente la impotencia en heterosexuales que en homosexuales, aunque puede ocurrir. Claro, esto es empírico, entonces no es necesario, no es matemático. Hay probabilidades acá, ¿no? Ya. Ah, ya, el tema de la cacosmia, interesante también, porque es una cosa que uno busca y no encuentra así nomás. Es una alteración o perversión del sentido del olfato, ¿no? O sea, o al menos la cacosmia tal y como les pone de Negri. La cacosmia significa, entre muchas cosas, la situación por la cual la gente comienza a gustar de los males olores, ¿no? Dice que un rey de no sé qué país europeo, según de Negri, padecía de cacosmia. Entonces sentía, digamos, un gran apego por los olores fétidos, malolientes, le agradaba eso. Entonces él compara esto con la televisión, ¿no? Él usa esta metáfora para pasar al tema de la televisión, ¿no? Que lo mismo que la gente si le das esta porquería, esta basura, y le comienza a gustar, digamos, ya no hay vuelta para atrás, ¿no? Ya, estamos viviendo en un mundo, digamos, post-Magali, ¿no? Post-Magali, ya no puedes imaginarte la televisión sin chismes, sin el chismoso del mediodía o el chismoso de la medianoche, ¿no? O la chismosa, ¿no? Que te diga algo de no sé qué actriz o qué actor, ¿no? Entonces, ya la gente va a pedir más, ¿no? ¿Sí? Entonces, por lo tanto, él sostenía de que en realidad es peligroso, pues la basura es adictiva, entonces la televisión no tiene por qué difundir esos contenidos bajos. Ya, y ahora su propuesta, lo cual también es la pregunta más importante, ¿no? Dice muy bien lo que dice Arbaiza, porque obviamente
yo cuando dicen, no, veo una ética, quiero ver algo, ¿no?, distinto a los demás pensadores, ¿no? Ya. Bueno, pueden notarse, digamos, eh, influencias, ¿no? Influencias filosóficas entre el pensamiento de Negri, ¿ya? Por ejemplo, hay una presencia de Sócrates, digamos, ¿sí? La idea de que si tú eh, sabes, actuarás bien. Y si tú actúas mal es porque no sabes, ¿no? Por la ignorancia. Pues esto se condice con lo que dice de Negri, ¿no? Digamos que hay un intelectualismo moral ahí, en la perspectiva de Negri, por supuesto, ¿no? Entonces él dice que el que conoce, el que profundiza, el que lee, pues probablemente va a tener una acción, una actitud más correcta o una actitud de apertura más respetuosa que el que no lo hace, ¿no? Y que es más o menos lo que se corresponde, al menos con la realidad peruana. Eh, Luego, también hay otra influencia, lo que también podríamos hablar, por ejemplo, de John Stuart Mill. Podríamos pensar que también está presente el pensamiento de John Stuart Mill, ¿no? Desde el punto de vista de que hay que buscar los placeres superiores, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es mejor, no? El reggaetón o la música clásica, ¿no es cierto? Si pensamos con Jeremy Bentham, no hay mejor. Son placeres nada más, son placeres. Los dos son válidos. Ya, pero con John Stuart Mill sí hay uno que es válido. Y hay uno que es válido porque eleva tu calidad, eleva tu profundidad, te hace mejor. ¿Qué te hace mejor? ¿Escuchar reggaetón o escuchar música clásica? Entonces, a partir de esos criterios puedes dar una respuesta, ¿no? Y lo mismo es, ¿no? ¿Qué es mejor, leer un libro o jugar Dota 2, ¿no? O Counter-Strike, StarCraft, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿Videojuegos o libros? Entonces, profundizar en eso, obviamente acá la crítica, como ya he sugerido, es que lo acusan de elitista a él, ¿no? Es decir, que es un tipo que está excluyendo otro tipo de actividades. Entonces, yo en principio, como son posibilidades de una ética de negriana, uno puede notar, digamos, presencia o influencia de otros filósofos más conocidos, ¿no?, que sí son aceptados como filósofos, por supuesto, y que esto ya está en De Negri, ¿verdad? Pero articulado y dirigido a una realidad como la que el Perú, ¿no? Entonces, eso me interesaría, pues, responderle. Más bien, gracias por su pregunta. Muchas gracias al ponente por haber contestado la pregunta. Ahora tenemos una pregunta más de Verónica. No sé si quieres hacer la pregunta, Verónica. Sí, buenas tardes. Mi duda es, desde la perspectiva filosófica, ¿cómo se podría superar las plagas, más que todo de la drogadicción y el terrorismo? Sobre todo de la drogadicción, por lo que hay varios países que ya lo están legalizando. Y esto, ¿cómo podría repercutir más en la sociedad al ser considerado ya como una plaga, ¿no? Por ese motivo, quisiera saber cómo se puede solucionar desde la perspectiva filosófica ese problema. Ah, ya. Bueno, podríamos extrapolar, ¿no? Ya esto es cuestión de extrapolar. No es que De Negri haya dicho eso, De Negri señaló que habían esos males. Ahora bien, en mi opinión y en mi perspectiva, lo que podría sugerirse en el caso de las drogas, por ejemplo, es concientizar a la gente en el tema de los estímulos, ¿sí? ¿Qué sucede con el drogadicto, no? Pero para eso tienes que ver experimentos, ¿no? Experimentos con ratas, el parque de ratas. Investiga el parque de ratas, Verónica. Eso te va a ayudar, pero te lo cuento un poco rápidamente. El drogadicto es como una rata solitaria encerrada en una jaula solo, ¿sí? Y si a esa rata le pones droga en una bebida, esa rata va, o sea, le pones droga y le pones comida, ¿no? Comida normal y droga, la rata va a optar por la droga, porque está sola, encerrada en una jaula pequeña. El experimento de ratas consiste en sacar a esa rata y ponerla en una jaula más grande, con más ratitas, ¿no?, ratas machos y ratas hembras, y comida y droga también, ¿sí? El experimento sugiere que cuando aumentas la jaula, el tamaño, y aumentas los participantes, esta variable de los números de ratas, curiosamente las ratas piensan menos en drogarse.
¿Por qué? Porque desean estar activos para el juego social, para procrear, para jugar con sus amigas las ratas, ¿no? Y corretearse entre ellas, ¿no? Entonces, una salida va por ahí, ¿no? El tema de la interacción social como una salida para el tema de la drogadicción, lo cual es solamente una línea de trabajo, hay muchas más cosas que hacer, ¿no? Ahora bien, el tema del terrorismo, sin embargo, es cultural y es más problemático. Es más problemático, es más cultural también. Porque yo, ¿cómo puedo llamar a un grupo de personas que reaccionan cuando un país extranjero llega a su ciudad, le quita un territorio, le pone una frontera y se lo arrebata? Entonces la gente quiere recuperarlo y van a hacer lo que sea. ¿Podría llamarlos terroristas? O luchadores que recuperan su territorio. Y eso es polémico ya. El tema del terrorismo es más delicado y tiene elementos culturales mucho más difíciles de ver, ¿no? Y por supuesto me refiero al conflicto entre la Franja de Gaza, Palestina e Israel, ¿no? ¿Ahí llamarías terroristas a los palestinos? ¿O a los israelíes? Ya, es más polémico, pues, por cierto. ¿Quién es terrorista ahí? ¿Sí? El terrorismo es más difícil de evaluar, en mi opinión. Y además de Negri no habla mucho de esto, ¿no? Hasta donde yo sé. Pero buena pregunta, Verónica, muy buena pregunta, te agradezco, muchas gracias. Muchas gracias a Verónica por la pregunta y vamos a tener una última pregunta, por favor ser breve, Yair André Mateo Hurtado. Sí, buenas tardes. Quisiera que pudieran responder la siguiente pregunta, ¿no? Del tema que se ha tratado. En cuanto a si se puede catalogar a Marco Aurelio como un filósofo, ¿no? Y si es un filósofo, ¿cuál es el aporte que daba en el campo de la filosofía? Eso es por un lado. Y otra pregunta sería sobre el problema de las humanidades, ¿no? Que se ha hablado mucho aquí en el tema y que también lo ha abordado Marco Aurelio. En cuanto a si es que un programa como el que tuvo Marco Aurelio de Negri puede tener relevancia en la actualidad, ¿no? O sea, veamos que la sintonía que tenía el programa no era mucho, o sea, no, tal vez para gente que estudia, ¿no? Que nos gusta estos temas, pero la gran mayoría de gente no era de ver el programa. Entonces, podemos ver ahí que tal vez este tipo de programas no en la televisión peruana no abundan porque pueden estar sometidos por otros factores, ¿no? Que puedan ser en cuanto a la industria, en cuanto a la cultura, quién tiene la hegemonía, ¿no? Cultural en este país. Yo quisiera que me pudiera responder a esas dos preguntas, ¿no? ¿Qué perspectiva puede tener Marco Aurelio de Negri en esos dos aspectos? Ya, muy bien. En la primera pregunta se puede responder, creo que con un aporte bastante chocante y que puede ser tomado de mala manera, ¿no? Que es la misantropía, ¿sí? O sea, no vas a encontrar otro autor en el Perú, a menos que tengas otro de repente a la mano, que te fundamente la misantropía tanto como de Negri, pero que no te haga caer en depresión, como puede ser. O sea, de Negri detecta, denuncia y demanda la misantropía, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, un aporte podría ser ese, ¿sí? Sin embargo, él da soluciones, ¿no? Él sugiere soluciones. Una de esas soluciones es la actividad, ¿sí? La misantropía que él sugiere, o sea, su detestar al ser humano, su rechazo al ser humano, por ejemplo, que es una de sus, digamos, elaboraciones, sin embargo, te debe llevar a la conducta contraria, que es profundizar en el hombre, pensarlo mejor, leer y querer saber más, ¿no? Entonces, por ahí va una primera propuesta. Y una segunda, la segunda de su programa es relevante, ya, muy interesante. Que es lo que me han dicho algunos, ¿no? ¿Para qué cerrar esta guerra si hay Canal 7? ¿No? ¿Para qué cerrar Magali si hay Canal 7? Que vean Canal 7. Lo que pasa es que Canal 7 está aburrido, dicen, ¿no? Ya. Bueno, yo puedo sugerir líneas de acción, ¿sí? A veces la gente no ve cosas buenas porque no sabe. No sabe. Yo creo que hay una ley que lo prohíbe, pero podría permitirse que dentro de los canales o de los programas con mayor audiencia se transmitiera publicidad sobre el canal estatal.
sobre cosas que van a dar únicamente ahí, porque no lo dan en el canal 5, en el canal 4, ¿no? No sé, pues un documental o el programa que salió, creo que eran Los Libertadores o algo así, era una novela sobre la patria, ¿no? Sobre la independencia, que salió en Canal 7. Y la gente no lo vio porque no sabía, por ejemplo, ¿no? Entonces, que en los programas de mayor audiencia informen eso, que están, así como sale la franja electoral, ¿no? En la que te interrumpen y te ponen a todos esos candidatos que bueno, no sé qué decir. Entonces, igual, ¿no? Que en esos programas, por ejemplo, haya, entre los comerciales, propaganda del Canal 7, para que la gente sepa, porque la gente no sabe. La gente no sabe la riqueza que hay en un programa como sucedió en el Perú. Sucedió en el Perú, es un programa muy bueno, ¿eh? Igualmente, museos, puertas abiertas. La gente no los ve porque no sabe. No lo ve porque no sabe, no entiende qué hay ahí. Es igual que un libro, ¿no? Si tú al chico no le explicas que este libro es para leer, ¿no? Y la gente lo puede querer morder. Y porque no sabe para qué. Mira, esto es para leer, léelo y vas a conocer cosas interesantes. ¿Sí? La gente no lo sabe. En realidad no entienden. ¿Qué hace ahí? ¿No? ¿Qué es Canal 7? ¿Sí? No saben qué pueden hacer, ¿no? Ni siquiera saben que hay una constitución. Ni entienden por qué es necesario reformarla o cambiarla. No entienden. Y sí es muy importante, ¿eh? Pero claro, esto ya es más polémico y excede la exposición, ¿no? Muchas gracias, Yair. Bueno, muchas gracias a los que han podido desarrollar sus preguntas y sobre todo al ponente magistrado Rafael Mora por la ponencia. Esperemos contar con su presencia en otra oportunidad y bueno, muchas gracias. Gracias. A continuación le voy a pasar a